Shalom a todas las almas que nos escuchan. Feliz comienzo de Shabbat a todos los participantes en esta congregación internacional de hebreos israelitas, Redentores Yeshua, y a todos los que nos escuchan en general por todas partes. Que todos tengan un feliz día de Shabbat. Como saben, aquí en la comunidad compartimos una serie de evidencias, 300, tenemos un listado con 300 referencias del Tanaj y con otras 300 citas del Brit Hadashah que los contrastamos entre sí para probar que Yeshua cumple con lo que se espera sobre el Mashiach o de parte del Mashiach. Hoy esta semana tuvimos el día 254 o la meditación de las Sagradas Escrituras, número 254. ¿No? Hemos compartido 254 citas del Tanaj y 254 del Brit Hadashah, probando una y otra vez que Yeshua es el Mashiach prometido desde el Tanaj. En esta día 254, el tema es el Mashiach. Yeshua tendría el espíritu de Elohim, obviamente, ¿no? Es decir, sería calificado o sería identificado con el espíritu del Elohim. Y la fuente del Tanaj tocó el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. Se lo voy a leer. El espíritu de Adonai, Jehová, el Elohim, está sobre mí porque me ha ungido Adonai. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Vale? Y la cita correspondiente en Brit Hadashah está en Mateo capítulo 3, verso 16 al 17, que dice: Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Elohim, Yohanan, ¿no? Quien estaba aquí dando la tevilá a su primo, a Yeshua. Vio el espíritu de Elohim que descendía como paloma o en forma de palomo y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, esta era la fuente del Tanaj y la cita del Brit Hadashah. No voy a hablar mucho sobre la cita del Brit Hadashah. ¿Por qué razón? Por la razón que ya está compartida en vídeo y explicada en su contexto. Le recomiendo que vayan al canal de YouTube en Defensa de la Verdad. Aquí buscar un video que tiene el título Hijo mío eres tú, hoy te engendré. Creo que, o algo así parecido, ya lo encontrarán. Y podrán escuchar mejor lo que una presentación sobre esta cita. Bueno, aquí en el grupo saben que mi esposa hizo un comentario y dice lo siguiente: con respecto al tema del post, es muy profundo. ¿Alguien más desea que Daniel explique la aparente conexión entre esos dos textos? Porque aparenta lo que no es, dice las escrituras, es decir, se puede malinterpretar. Yo necesito escuchar de nuevo sobre este tema, dijo ella, mi esposa, y si hay por lo menos 3 personas más que expresan su deseo de entender bien este tema profundo, así sabremos que Dan lo explicará de nuevo cuando pueda. La repetición es la madre del aprendizaje y es una verdad hebrea demasiado importante. Shalom, es lo que dijo mi esposa aquí en el grupo de WhatsApp. Lo dijo teniendo en cuenta que es parte de la normativa del grupo. Todo tema que se requiere de parte de 2 o 3 personas que se confirman que hay interés sobre ella, pues tratamos de presentarlo siempre y cuando tenemos en cuenta el propósito del grupo. El propósito del grupo es dar a conocer al Elohim de Israel. Hay muchas, mil y una infinidad de otros temas en las escrituras. Obviamente no vamos a vagar por toda la Biblia tratando, porque cada uno tiene intereses y uno tiene un cierto interés que no tiene que ver con el grupo, pues no vamos a dar curso si no se conecta, si no es imprescindible para nuestra fe. Por eso, por lo general, tratamos aquí en la comunidad temas que tienen que ver con el conocimiento sobre quién es, cómo se expresa, ¿no? Bueno, todo lo que se puede conocer sobre el Elohim de Israel. Esa es la roca fundamental sobre la cual se edifica
toda la fe hebrea. De hecho, es la raíz de la fe hebrea. Bueno, voy a tratar de hacer una presentación, en primer lugar, de la cita del Tanaj, y sobre ella nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo para ver qué es o qué expresa dentro de su contexto. Tenemos en cuenta que nunca una cita puede ser sacada fuera de su contexto, porque muchas veces el propio contexto puede explicar el sentido o la dirección del propósito de la dicha palabra, ¿no? Y después vamos a hablar sobre por qué, pero un poquito por qué se aplica a Yeshua. Pero primeramente, Isaías 51, voy a ir a tratar de leer un poco rapidito esta cita en su contexto. Isaías 61 dice, eh, el espíritu de Jehová Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido Adonai. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén, ¿vale? A pregonar el año de gracias de Adonai, día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará roble de justicia, plantación de Adonai, para manifestar su gloria. Edificarán las ruinas seculares, los lugares de antiguo desolados levantarán y restaurarán las ciudades en ruinas, los lugares por siempre desolados, es decir, por mucho tiempo. Eh, vendrán, vendrán extranjeros y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extraños serán vuestros labradores y viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Adonai, ministros de nuestro Elohim. Se os llamará la riqueza de las naciones comeréis, y en su gloria les sucederéis, ¿no? Es decir, tendréis mucho más. Por cuanto su venganza había sido doble, y en lugar de afrenta, gritos de regocijo fueron su herencia. Por eso, en su propia tierra heredarán el doble, y tendrán ellos alegría eterna. Pues yo, Adonai, amo el derecho y aborrezco la rapiña y el crimen. Les daré el salario de su trabajo lealmente, y alianza eterna pactaré con ellos. Será conocida en las naciones su raza y sus vástagos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que su raza bendita, que son raza bendita de Adonai. Con gozo me gozaré en Adonai, exulta mi alma en mi Elohim, porque me ha revestido de ropas de salvación. En manto de justicia me ha envuelto, como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con aderezos, porque como una tierra hace germinar plantas y como un huerto produce su simiente, así el Adonai Jehová hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones. Aquí en este capítulo habla el profeta Isaías sobre sí, habla Elohim, habla Israel. Es una forma como se expresa en estas citas, todos estos. Pues yo, Adonai, obviamente no estaba hablando el profeta sobre sí mismo, porque él no era. Obviamente están las palabras, él, es decir, él comparte por escrito las palabras de Elohim, y más abajo pues expresa, con gozo me gozaré en Adonai, exulta mi alma en mi Elohim, porque me ha revestido de ropas de salvación. Es la expresión que en su debido contexto la novia o la esposa, la desamparada, la madre, Jerusalén, Sión, Israel, a fin de cuentas, como pueblo, ¿no? Está expresando. En manto de justicia me ha envuelto, como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con aderezos. Y después describe la bendición que hay en la tierra. Es un capítulo bastante amplio, muchas evidencias. Pero nosotros tenemos el propósito de tratar de entender los primeros versos. Por lo general, siempre estas citas se quitan del contexto, se aplican al Mashiach. eh, y como bien dijo mi esposa, muchas veces se malinterpretan porque convierte
o limita a Yeshua o convierte en un objeto, ¿vale? Si es una palabra bien dicha, si no me equivoco, en algo que cumple una tarea, lo desvirtualiza de personalidad, de identidad, lo convierte en un mero enviado que cumple una cierta tarea. Entonces, siempre es bueno para que se entienda que esta profecía no es una profecía directa sobre el Mashiach. Es una, le voy a explicar por qué, ¿vale? Es una cita o un capítulo que lo que expresa aquí, el espíritu del Adonai Jehová está sobre mí, no es una profecía al Mashiach, ¿vale? No está hablando sobre Yeshua en este capítulo, ¿vale? Porque aquí está hablando, ¿quién está hablando? Está hablando el profeta Isaías sobre sí mismo, por cuanto me ha ungido a Adonai. Recordamos que en las escrituras hay evidencias donde se profetiza directamente sobre la obra, la identidad, la persona del Mashiach, del Redentor. Pero hay otras citas donde no se profetiza directamente sobre él. Entonces, los editores o los escritores del Brit Hadashah tomaron la historia de ciertos personajes de familiares o del pueblo o de, bueno, contextos históricos que lo aplicaron, que se aplicaban a Israel o que hablaba sobre Israel, y como uno que es linaje de David, que es parte de Israel, que edifica sobre las leyes de Israel, pues debe cumplir cierta función. Es decir, se tomaron esos detalles y se aplicaron al Mashiach porque es obligación suya cumplir con ciertas expectativas. En este caso, la promesa que se le dio a David siempre, nunca, es decir, tu linaje quedará sin un descendientes real, ¿no? En este caso ya sabemos que el Mashiach debe ser por sí linaje de David y que cumpla cabalmente todo lo que fue profetizado a David. Así que nosotros tomamos las profecías dichas a David porque le está hablando a él como promesa para su linaje, pero su linaje no existía. Por ende, la palabra se le dirigió a él, pero todo lo que se dirige a una persona está asimilado en su ser, en todo lo que sale de él. Asimismo, a Jacob, una estrella nacerá en Jacob. Bueno, esa estrella sabemos de, que es Shiloh, que a fin de cuentas no es Mashiach, es Yeshua quien tomará la vara del reinado, ¿no? ¿De dónde vendrá este rey prometido, este redentor que fue prometido a la mujer al principio, después de la caída en el pecado? Pues de la mujer, pero ¿de cuál? Pues se identifica la persona, de Jacob, ¿no? De él nacerá, saldrá una estrella. Él será el Shiloh, ¿no? Y así vemos que Yeshua estaba todavía ni tenía hijos, ¿no? No tenía, no existía Israel como nación, ¿no? A ver, apenas 430, 450 años o más, un poco más, antes, ¿no? O no, después se formó Israel como nación, ¿no? Pero cuando se dio la palabra, Yeshua o el Mashiach estaba en los lomos de Jacob como todo el linaje de Israel. Pues lo que se le prometió a Jacob se cumplió en Yeshua, ¿vale? Él es el Shiloh, él es el rey de Israel. En este caso, lo que se prometió a David o a Israel como promesa llega a tener su cumplimiento en Yeshua, o es Yeshua quien cumplirá con lo que Israel espera. Eh, bueno, siempre hay que tener en cuenta, porque estas son las fuentes de las evidencias, ¿vale? Por eso, aparentemente, parece que no tiene nada que ver una cita con la evidencia, no tiene contexto, pero cuando se localiza dentro de la información global de la cultura, lo que se espera, lo que se promete a la nación hebrea, entonces lo que se aplica a Yeshua se puede ver diferentemente, puede ver distintamente, ¿no? De una forma diferente. El Ruach dice aquí en la cita, el espíritu, el Ruach de Adonai está sobre mí, ¿vale? Está hablando profeta, ¿vale? Eso
significa que el don, o se puede expresar de esta forma, que el don de la profecía está sobre este profeta a fin de poder compartir un mensaje de consolación a ciertas almas, a ciertas almas. No está para, eh, está para el pueblo de Israel. En su contexto vemos que está hablando del pueblo de Israel, pero no a todo Israel. Por eso especifique a ciertas almas. Y me voy a explicar, de hecho, vamos a ver mejor un poquito la cita. Eh, Pedro es quien expresa bien claro que los profetas en el Tanaj tenían el espíritu de Yeshua en ellos, fue el espíritu del Mashiach que obraba en ellos, y es el espíritu de Yeshua que estaba en estos profetas, en Isaías, ¿no? Estaba hablando sobre una obra en este, bueno, cuando se refiere al Mashiach, en citas directas, profecías directas sobre él, estaba hablando sobre el Mashiach, y ellos indagaban, dice, a ver qué tiempos tenían en cuenta el espíritu del Mashiach que estaba dentro en ellos, ¿no? Entonces es por eso que el profeta dice, el espíritu de Adonai está sobre mí, ¿vale? Los cristianos, el espíritu de Adonai, bueno, es el Espíritu Santo, el tercero de la Trinidad. Bueno, Pedro Kefa dice claramente que el espíritu que estaba de ellos, que aquí lo dice espíritu de Adonai, era el espíritu de Yeshua, el espíritu del Mashiach, ¿vale? Eh, ¿Con qué propósito estaba el espíritu de Adonai sobre el profeta? Pues vamos a verlo, le voy a indicar algunos capítulos para que si desean verlo puedas entender mejor por qué se aplica a él mismo, ¿vale? La cita, este verso 1, 2, 3, los siguientes, está hablando del profeta, de la obra del profeta, porque su deber, la función que tenía, por eso se le brindó el espíritu de Adonai, para que pueda compartir un mensaje de buenas nuevas y consolar ciertas almas. Ahora, dice que ungido, fui ungido, ¿no? El espíritu está sobre mí porque me ungió Adonai y dice envió, ¿no? Entonces, en este contexto se puede ver bastante bien. Sabemos que ungir se tomaba en cuenta el servicio de unción del sacerdote, el profeta. Al rey se le derramaba aceite sobre su cabeza. Pero no siempre, en este caso, no hay evidencia que el profeta Isaías fuera ungido. Pero por eso se contrasta y se indica aquí de una elección de parte de Elohim para una cierta tarea. Me ungió, me ha enviado. Entonces, quien ungió en este caso a Isaías fue Elohim, no fue el pueblo quien ungió a este como profeta, ¿no? El pueblo elegía al sacerdote, lo ungía a través de otro sacerdote, o al rey, igual no, o el pueblo lo ungía, pero el pueblo ungía, se puede decir, a través del sacerdote quien tenía este aceite en su poder, ¿no? Entonces, de parte con el poder del pueblo, el sacerdote ungía al rey como soberano sobre la casa de Israel. Pero aquí sobre el profeta Isaías no se nombra. Hay pocos casos de profetas ungidos literalmente, es decir, se le derramó aceite sobre ellos. Aquí entendemos que el propósito, cuando Elohim elige, no necesariamente derrama aceite, ¿vale? Cuando Elohim confirma una persona para un cierto propósito, no necesita que los demás le dé el visto bueno, que los demás digan, ah, sí, estamos de acuerdo, queremos. Porque Elohim no depende de la elección del hombre en cuanto a sus propósitos, ¿no? Sino que Él es el que elige las personas para servir a su propósito a favor de los demás, sea para bendición o sea para transmitir una palabra de juicio. Me ha ungido, me ha enviado, ¿vale? Así que siempre se tiene que tener en cuenta los detalles porque ungir con enviar define el propósito y la obra y la elección soberana de Elohim en este caso. Había ciertas personas que mostraban una cierta actitud agradable ante los ojos de Elohim. Por eso fueron enviados a estas personas, por eso decía ciertas personas, ¿no? Y estas personas, ante los ojos de Elohim, manifestaba cierta
cierto rasgo, ¿no? Cierto actitud que por lo general no se ve, porque la piedad de uno cuando se expresa puede parecer hipocresía, es decir, no una forma real. Por eso el Redentor Yeshua nos enseñó, si quieres hacer algo agradable a Elohim, hazlo, no hace falta que lo hagas de una forma pública, porque no necesitan los demás saber qué piadoso eres tú. No necesitas hacer oraciones largas para que el mundo te vea y dice, oh, qué buena, qué bien sabe orar ese, me gusta, ¿no? O, mira que esto da sedaca, qué bonito, ¿no? eh, no es necesario, ¿no? En ese sentido que las personas, las demás, sí hay casos cuando es necesario, pero por lo general, nosotros si hacemos algo, hacemos una ofrenda para Elohim, para con Él, y Él no necesita que nosotros, que nunca nos dice tener que hacerlo a nivel público, salvo que es imprescindible, ¿no? Salvo que es imprescindible, pero por lo general, lo que hacemos, hacemos lo justo para con nuestros hermanos y por eso no necesitamos hacerlo público y hacemos lo que es justo para con nuestro Elohim y tampoco necesitamos que lo hagamos público, ¿no? Por eso Él mira, dice, en lugar oculto, en secreto, en tu corazón, en tu habitación, ve y Elohim estará allí mirando. Pero el contexto este dice que Adonai envió al profeta a compartir algo, lo envió, lo ungió para una cierta tarea, para compartir algo a ciertas personas. Y les describe unas personas que esperaban la redención y mostraban una actitud quebrados de corazón. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Porque me pareció interesante este detalle. Porque si ustedes van a Levítico 23, al día de Yom HaKippurim, ¿vale? Levítico 23, el capítulo por excelencia con las 8 festividades, comenzando con el Shabbat, el que encabeza las otras 7, ¿no? Y la sexta fiesta es la fiesta de Yom HaKippurim, la fiesta de las expiaciones. Bueno, es la convocación, no es una fiesta de celebración de gozo, sino es una ocasión donde uno tiene que afligir su alma. Es la indicación que está dentro de las escrituras. Aquí traducen las mismas palabras que es Anaviim, creo que es el término en hebreo, tanto en el Levítico 23, verso 29, como aquí en Isaías 61, es la misma palabra que indica aquí, es traducida con quebrados de corazón. ¿Vale? A estas personas, vuelvo a leer que, porque es bonito, a anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado a vendar los corazones rotos. Es como traduce aquí, bueno, voy a leer, a predicar buenas nuevas en Reina Valera a los abatidos, ¿vale? Vendar a los quebrados de corazón, dice aquí en Reina Valera. Entonces, esa expresión quebrados de corazón es lo que en Yom HaKippurim se indica, afligir el alma. ¿Vale? A estas personas que disponen su alma, prácticamente este mensaje de Isaías 61 es el Yom Truah, es decir, el mensaje que se da a grito, a clamor, a gran voz, indicando que hay algo que, una actitud que uno tiene que mostrar, no cuando llega el día de juicio, sino antes, porque para ellos, para esto que dispone su alma, no en el día 10 de Tishri, porque el día de Tishri es solamente un ensayo, algo de lo que está por venir, algo en cual vamos a vivir. Y cuando esto va a ocurrir no significa que será literalmente un 10 de Tishri, ¿no? Es un tiempo donde uno tiene que llegar con una actitud quebrado de corazón, con un alma afligida. Para ellos, cuando que se disponen así, por eso dije no para todos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicarle libertad a los esclavos y a los presos a apertura de la cárcel. Ese es maravilloso, ¿no? Porque se usa misma palabra, como en Levítico 23, 29. Para ellos, la misión del profeta es anunciar ¿qué? El año Jovel, el año jubileo. No, el año Jovel anunciaba la libertad de los cautivos. El Jovel, bueno, aquí está
dicho lo mismo, pero de una forma codificada, ¿no? Ahora yo le decodifico lo que expresan o lo que se esperan a esas almas quebradas. De hecho, bueno, me adelanto. El año Jovel indica hacia el año de misericordia, donde, ¿qué? Donde el Goel en el año jubileo nosotros estamos estudiando las leyes de redención y vemos que allí el Goel iba a actuar en virtud de sus obligaciones, que los estamos viendo en leyes, para redimir a su pariente cercano, ¿vale? Es decir, en este caso a su pueblo Israel. Por esa razón vino Yeshua a los suyos. No vino a los de su padre para redimir, porque un Goel, porque en este caso sería su padre el que debería ser Goel para redimir a los suyos, ¿no? Un Goel, un pariente cercano, no puede enviar un otro, ni a su hijo, ni a su vecino, ni a su amigo para como sustituto en su lugar, ¿no? Eh, pero bueno, no estamos hablando ahí, solamente es una aplicación, porque quise conectar con un poquito con la obra de redención. El deber del profeta era anunciar a esas personas lo que está por venir, ¿vale? Por eso se tiene que tener en cuenta, primeramente, el texto literal, la parte literal, habla el profeta sobre sí mismo, la tarea que le fue encomendado para anunciar a estas personas lo que ellos necesitan. Ahora, que en estos detalles estamos hablando del Goel, que en estos detalles estamos identificando a Yeshua, eso es el asunto que da sentido al que cumple parte de él. El deber del profeta no es cumplir con este, él se identifica con el mensaje a compartir sobre él debido a la tarea que le fue asignado, ¿no? ¿Entienden? Eh, este año, Jovel, es el año de la reconciliación entre el Elohim de Israel y su pueblo. Y eso es lo que se esperaba cada 50 años. Estaba en tipo, ¿no? Dentro de las leyes, cada 50 años, una vez que se acababa el día de Yom HaKippurim, cuando se daba por sentado que la expiación todo está acabado y el sacerdote salía diciendo, hecho está, dando la bendición sobre el pueblo, en toda la tierra de Israel, no solamente en Jerusalén, donde se ofrecía, o en Shiloh, en aquel momento cuando se celebraba en Shiloh, no solamente allí se tocaba el shofar, sino en toda la tierra se daba el sonido del shofar, anunciando el comienzo del año jubileo. Este detalle sobre el año jubileo revela el amor del cielo y la expresión día de venganza, lo que dice aquí, que vuelvo al programa Leshword, eh, vuelvo al Corona de Jerusalén. Creo que tendré que hablar en voz más baja, ya que aquí estamos a 10:31 de la noche. Apregorar el año de gracia de Adonai, día de venganza de nuestro Elohim, dice en verso 2, ¿vale? Dice en verso 2. Eso es bastante, esta cita es interesante. ¿Por qué? Porque se contrasta el día con el año. Este detalle sobre el año Jovel nos revela el amor del cielo y la expresión día de venganza nos recuerda que Él también es justo, ¿vale? En el año de liberación, de reconciliación, aquí podemos ver el amor de Elohim, si queremos ver, y su brazo derecho, que es el juicio, también en el día de venganza. Él es bondadoso, pero también es justo, ¿vale? Extiende su amor 1000 generaciones, pero no dará por inocente al transgresor. Por lo tanto, habrá recompensa para los buenos como para los malos. Sean esos malos hijos de Israel, hijos de medio de su pueblo o enemigos del pueblo hebreo. El año, en comparación con el día, pues contrasta el tiempo de bondad con el tiempo de juicio. ¿Por qué? Porque otras muchas falsas enseñanzas por el mundo es que el infierno es un lugar de, aquí perpetuamente sufrirás para siempre. Algunos se gozarán, disfrutarán, otros sufrirán, gemirán, ¿no? Aquí el diablo, el maligno, pues con un tridente de este los dará vuelta y los siempre carbones encendidos, lago de fuego. Bueno, saben toda la historia del Hades, de la mitología griega, que la iglesia ortodoxa rumana eh,
que se separó del imperio, en el imperio romano. Cuando se separaron de la Iglesia Católica, pues cada uno se quedó con cierta parte de esta doctrina y enseña lo que enseña sobre este tremendo juicio. Por ende, si uno presta atención a los detalles, entiende la diferencia de lo que las escrituras enseñan. Siempre, en este caso, en este contexto, se contrasta el amor de Elohim, que dura más, un año, ¿no? Con un día, que es un tiempo corto de juicio. El día de juicio. El juicio no sería un periodo largo de sufrimiento. Un día es un tiempo corto en comparación con un año. ¿Vale? Em, Le voy a indicar algunos para que entienda más un poquito el contexto del por qué la cita aplica literalmente al profeta, que él fue ungido en ese sentido y enviado para hacer, para pregonar, para compartir esas cosas buenas, ¿no? Lo que están a lo largo de todo el capítulo, muchos detalles. Si si este capítulo 61 tratamos de abrirlo en espacio-tiempo, eso ya pasa más allá de nuestros días, ¿no? Les invito, si quieren verlo, cuál fue este mensaje que él compartió de las buenas nuevas a estas personas quebradas. Pueden leer Isaías capítulo 2, capítulo 4, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, 25, 26, 27, 33, 34 y bueno, muchos más. Estamos llegando a 61. En todos esos capítulos pueden ver palabras de esperanza para generaciones en tiempos y contextos diferentes, palabras que alcanzan hasta nosotros, algunos contextos nosotros no hemos explicado, le hemos aplicado, de hecho, a profecías al día, dándole el sentido al tiempo actual en cual nosotros vivimos. Yo simplemente le voy a leer, voy a hacer lectura del capítulo 35, se le voy a leer todo porque me parece fabuloso. Para ver un poquito lo que dice aquí en el verso 1, el Espíritu de Adonai Elohim está sobre mí porque me ungió, me envió a predicar buenas nuevas. ¿A quién? Pues a ciertas personas. Dice capítulo 35 que el desierto y el sequedal se alegren. Regocíjense la estepa y la florezca como flor. Estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilos. La gloria del Líbano le ha sido dada, el esplendor del Calmeno y del Sarón. Se verá la gloria de Adonai, el esplendor de nuestro Elohim. Fortaleced las manos débiles, ¿vale? Por eso fue ungido para compartir estas buenas nuevas. Afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón intranquilo, quebrado. Ánimo, no temáis. Mirad que vuestro Elohim viene vengador. Aquí le gustaría a muchos decir, mirad que vuestro Elohim viene en amor y paz. Y como les decía, le explicaba antes, Él trae bendición porque es amor, lo que representa el año jubileo y día de venganza. Porque el justo también es la recompensa de Elohim, Él vendrá y os salvará. La recompensa para algunos, dice en Brihadashá, y sabemos que esta obra efectivamente lo hará Yeshua. Eh, Así que el que vendrá y traerá, que vendrá vengador, ¿quién vendrá? Porque en Brihadashá, bueno, ese podría ser otro de las citas comparando Tanaj con Brihadashá para mostrar que en el Tanaj el que vendrá es Yeshua y el que aquí se presenta, mirad que vuestro Elohim viene vengador, este Elohim que viene vengador, que tiene en su mano la recompensa y traerá la salvación. Es uno de los estudios que hemos compartido en PDF. ¿Quién es el Elohim que vendrá a salvarnos? ¿No? Y el que traerá la recompensa es Yeshua. Él se sentará, separará las cabras de las ovejas, dará a uno y a otro lo que corresponde. Y en Apocalipsis también se repite, se indica en Ezequiel 34, también se indica la misma obra, hará juicio, en este caso, como les decía, como es en Isaías 61,
hará juicio entre oveja y oveja, no solamente entre ovejas y cabras, y también los pastores serán juzgados, es decir, los que fueron puestos como cargo sobre las congregaciones, los grupos que él tiene diseminados entre las naciones. Aquí también es lo que en Brihadasha indica, no os hagáis muchos maestros, porque lo dice en el contexto debidamente a este que expresa en Ezequiel 34, que hay del que no cumple con su tarea. ¿No? Del que no cumple con su tarea, hay de él. ¿No? Es lo que dice en Brihadasha. Porque el peso del juicio será tremendo sobre la persona que no cumple con su función dando comida, alimento a su debido tiempo. Bueno, ¿dónde estábamos? Por Salesed, verso 5, Isaías 35, verso 5. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Otra cita que en este caso en la vida de Yeshua se probó cuando él dijo, creed al menos por lo que veéis, porque estas palabras indican hacia la obra que iba a hacer o se esperaba de parte del Mashiach. Y por eso digo, yo no necesito, en otras palabras, yo no necesito decir quién soy. Creed por lo que veis, ¿no? Porque las evidencias precede a uno. El árbol bueno se ve según sus frutos, ¿no? Entonces no hace falta que uno diga, ah, mira, yo soy un olivo. Claro, tenga aceitunas, míralo, ¿no? Eh, Uno no dirá, ah, mira qué yo soy un nogal, mira qué nueces tengo. Es normal, ¿no? Que el nogal da nueces, de nueces buenos. ¿No? Es así, uno no hace falta. Un árbol se ve según sus frutos, se conoce desde lejos. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua de mudo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbrados en el desierto aguas y torrentes en la estepa, en lo que estamos viviendo prácticamente. Una obra comenzó desde los días de Yeshua, seguimos disfrutando de ella, por eso decía, no se limita a un tiempo. Se tocará la tierra abrasada en estanque, se trocará la tierra abrasada en estanque, convertirá, ¿no? La tierra seca en ríos de agua y el país árido en manantial de agua. En la guarida donde moran los chacales, verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino, vía sagrada, se la llamará camino de justicia, vemos, no pasará al impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. Apocalipsis, los últimos capítulos también indica que nada inmundo, nada impuro, habrá cierta clase de personas que serán excluidas de aquí, de la nueva Jerusalén, es decir, no entrarán en el lugar de la tierra prometida a los redimidos. Eh, Dice en verso 10, verso Isaías 35, los redimidos de Adonai volverán. Ah, el pueblo, los judíos del mundo. No, no dice eso, dice los redimidos. ¿Vale? Para entender qué es un redimido, pues hay que ver la ley de la redención. Si ve la ley de la redención, hay que ver el Goel, el que redime. ¿Vale? Otra vez volvemos una vez más, decía, pieza por pieza, no me canso de presentar, por eso le cito este capítulo, por marcar la diferencia. No hay tiempo para hablar de todas hay una sinfín de evidencias para mostrar que el Elohim del Tanaj es Yeshua, el que cumple los redimidos de Adonai. ¿Quién es Adonai el que redimirá? Ellos volverán. Todo Israel, todo el linaje de Israel, dice, los redimidos de Adonai volverán. ¿Por qué? Porque en la misma profecía él dije, juré que los sacaré. Es su promesa, él cumplió. ¿Quién los saca? ¿Quién es el Elohim quien nos saca? ¿Quién grita desde el cielo una voz? Apocalipsis 18:4. Sal de en medio de ellos, pueblo mío. Dice, sí, los llevaré al desierto de las naciones, allí me juzgaré con ellos. No entrarán. Juré que los sacaré, mas no los dejaré entrar. Es decir, las personas que no muestran lo que se expresa para el día de Yom HaKippurim, esta actitud del alma no entrarán. Los que están con esa disposición del alma, esos son los redimidos de Adonai. Ellos volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Eterna. Regocijo y alegría
les acompañarán. Adiós, pena y suspiros. Es decir, una vez para siempre se acabó con esta sección de obra de redención. La redención tiene mil años más, un proceso hasta completarse, pero cierta parte de la obligación del Goel se finalizará dentro de nada, es decir, en breve tiempo. O sea que esto se adelante, que el día de la redención se acerque y que Mashiach, nuestro Goel, actúe cuanto antes. El día siguiente tocó la meditación de las Sagradas Escrituras, día 255. Y esta parte habla sobre el Mashiach que compartirá las buenas nuevas. En este caso, retoma la cita que vimos en Isaías y le da un cierto sentido a él. Y por algo reconecto la, la parte que correspondió a día 254 con 255. Y les voy a citar ¿por qué? Porque la evidencia retoma lo dicho por el profeta en Isaías capítulo 61 y en Lucas capítulo 4, versos 18 21 al 21, Yeshua cita parte de este capítulo dando por hecho cierta parte de lo profetizado. Que trato de resaltar, ¿no? Esta parte, cierta parte, se le voy a decir por qué. Él no leyó todo lo que el profeta Isaías habló sobre sí. Es decir, tomó el rollo, ¿no? Sabemos que en un día de Shabbat entró en la sinagoga, en el lugar de reunión donde se congregaban en su pueblo, tomó el rollo del profeta Isaías y empezó a hacer lectura como de costumbre, ¿no? Y le tocó el rollo del capítulo 61. Él no leyó todo este capítulo, sino que omitió cierta parte del texto. Le voy a leer. Verso 18, Lucas capítulo 4 dice, el espíritu de Elohim está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Elohim, dice el verso 19. Verso 20 dice, luego enrolló el libro, el rollo, bueno, se lo devolvió al ayudante y se sentó. ¿Por qué no continúa? Se paró al verso 19, dice, y pregonar el año del favor de Elohim. Luego enrolló el libro, lo devolvió al que tenía en su custodia. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente porque esperaba decir algo. Amén, shalom, lo que sea, algo. Y él dijo en el verso 21, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. Bueno, ya sabemos lo que sucedió después. Quisieron matarlo, lo sacaron fuera. Pero bueno, nosotros volvemos al asunto porque en este caso, esta meditación aplica esta palabra a Yeshua, ¿no? Y él dijo, hoy se ha cumplido y como le mencioné, cierta parte. ¿Por qué cierta parte? Le voy a decir a continuación, solamente quiero resaltar una palabra. eh, una palabra que lo dicen Lucas capítulo 4, verso 19, dice a pregonar. Bueno, aquí tenemos, Brihadashá está en griego, y en griego tenemos aquí la palabra kerushai o algo así, que significa proclamar, hacer público. En este caso, un mensaje, unas buenas nuevas, una verdad de parte de quién. ¿Quién estaba en el Tanaj? Por eso, de parte de Elohim, ¿no? ¿Quién era en el Tanaj el que daba? Pues Elohim. Del punto de vista de ellos, ellos leían las palabras de Elohim. ¿Vale? Hubiese podido decir mis palabras, pero no lo dice así. El profeta hablaba las palabras de Yeshua, lo dice Pedro, que el profeta tenía en sí, en él mismo, el Ruach del Mashiach, quien hablaba. Pero del punto de vista del público, de los que escuchaban, ellos escuchaban todos. ¿Qué leemos? Cuando nosotros decimos, vamos a abrir
el Tanaj, ¿qué vamos a hacer leer? La palabra de Elohim. Por costumbre decimos así. ¿De quién estamos hablando? Del Elohim de Israel. Ahora, nosotros sabemos que el Elohim de Israel es Yeshua, pero de la perspectiva general, estamos hablando de la fe hebrea del Elohim de Israel. ¿No? Es lo que todo el mundo lee y sabe. Nosotros tenemos el privilegio de saber quién es y podemos identificarlo y lo estamos probando, ¿no? Con decenas y X maneras y formas que Yeshua es el Elohim del Tanaj. Entonces, es lo que Yeshua estuvo haciendo en aquel instante, citándolo, aplicó a sí mismo, y todos los profetas, los escritores del Brit Hadashah, tomaron esas evidencias y lo aplicaron a Yeshua, identificándolo como cumplimiento de estas dichas palabras. Entonces, en este caso, Yeshua usó este término, hizo hoy se ha cumplido, y usó esta palabra que aquí sale en griego. En otras palabras, vine a pregonar el año de favor, a dar comienzo, a hablar sobre esta verdad que está en el Tanaj, a predicar, proclamar, publicar, heraldo, divulgar. Son los sentidos de esta palabra Kerushai. Yeshua no vino a traer el día de juicio, no vino a hablar del día de venganza. ¿Me entiende? Por eso quise resaltar este término que aparece aquí, proclamar. Vine a proclamar, a dar, y él lo dio por sentado, ¿no? Se comienza literalmente, están viviendo parte de lo que representa el año Jovel. Ahora, claro, él nos dio, no cumplió con esto. Es decir, esta palabra se ha cumplido porque se da comienzo a lo que está indicándose así, aquí en esta profecía. Prácticamente el día se finalizará, ya pasaron 2000 años, desde cuando estamos que esto se acabe, cuando vamos a volver a casa. Es aquí donde se acaba esta proclamación. Hasta que no llegue el momento efectivo, nosotros proclamamos. Yeshua nos proclamó la eternidad desde el principio, pero hasta la eternidad son 7000 años en total de historia de la humanidad bajo el poder del mal, hasta que vuelva a recuperar el poder del bien dentro de sí, ¿no? Pero aunque Él, porque Él es el primero y el último, nos dio desde el principio, nos comentó lo que iba a hacer. En este caso, Él comenzó, dio inicio a este año proclamando de una forma como si fuera un hecho, porque la palabra de Elohim dice y lo que dice se hace. Cuando Yeshua dijo se acabó, hecho está, cumplido está, lo que decía el sacerdote a final del día de expiación, él lo dijo cuando dio su último suspiro, se acabó. Es decir, lo que tuve que hacer está hecho. Está suficiente para los del pasado, bastante para los presentes, de sobra para los que viven hasta nuestros días, ¿no? Para decirlo así, alcanzó del Aleph hasta el Tav, desde Adán hasta el que se acaban los 7000 años, ¿vale? Todo este tiempo, espacio-tiempo, es suficiente la obra que él vino a hacer. Por eso él digo, lo que está profetizando Isaías aquí, cuál era su deber, yo vino a hacerlo realidad, ¿vale? No se hizo para nosotros que vivimos en el tiempo. Él que está, porque Él es Elohim, y Él lo puede decir, hecho está, como le dijo al otro ladrón que estaba a su lado en el madero. Hoy te digo que estarás conmigo. Le dio la seguridad como un hecho, aunque para esto él tiene que esperar 3000 años, pero él no tiene conciencia de tiempo, porque el que muere es como uno que duerme, ¿no? Cuando uno se acuesta no sabe que pasó 7, 5, 3 horas. A veces uno duerme media hora y dice, ¡buah! Que estoy refrescando, ¿no? Estoy bien, como si hubiese dormido 7. No, en este caso, algunos duermen 1000 años, 3000, 5000, no tiene idea cuánto tiempo pasa. Cuando despierta en el día de juicio, después de 1000 años, es como si pasó de noche a la mañana, ¿no? Es así para el ladrón. Entonces él despertará con el sentimiento, ya estoy. Esa es la seguridad que él transmitió. Te aseguro que estarás, ¿no? No fue en aquel instante, pero en el instante que él despertará, estará ya en la tierra, en el huevo. En el día de juicio se le dará la parte buena, entra y hereda.
¿Vale? Entonces, en ese sentido, esa es la forma como Yeshua expresó, hoy se ha cumplido, su palabra es un hecho, porque el que la habla no es una teoría. Elohim no es hombre para que mienta. Lo que dice se hace realidad. Se hace realidad. En este caso, para nosotros que estamos en tiempo, ya llevamos tiempo esperando eh, que se cumpla. Él dijo en Apocalipsis, vengo pronto, pero pasó 2000 años. Pero para él 2000 años son 2 días, como una alegoría que se compara, es decir, por comparación, no es nada este tiempo, porque él no está dentro del tiempo. Por esto, él lo expresó como un hecho ya realizado, aunque para nosotros todavía no. Para nosotros nos falta esperar 1, 2, 3 años, no sé, espero que no sea tanto, hasta que se complete este espacio de tiempo y se dará la señal, salgan literalmente, vuelven a vuestra casa, ¿no? Lo que nosotros estamos esperando en ese sentido, este espacio de redención, este tiempo de redención. Eh, bueno, no sé si explicó, la cita está mucho más amplia. Eh, Deben tener en cuenta que el profeta, eso es detalle, habla sobre sí, habla sobre su deber, indica que él fue elegido para hacer una cierta tarea, no es la única persona, fueron más personas ungidas sin que se derrame efectivamente aceite sobre él. Como decía otro profeta, yo era un pastor de ovejas. Elohim me escogió para ser profeta al pueblo de Israel, ¿no? Otros, pues uno es albanil, hace reformas, pinta casas, pues Elohim lo puso a cargo de unos cuantos de diversos países. Es así. Él elige a quien quiere, entrega dones a quien considera y que cada uno esté a la altura de su llamado. Es el deber de los que son llamados. En este caso, él cumplió con su tarea. Él me llamó, me envió con este trabajo. Ahora, vino Yeshua y dijo, este trabajo sobre el cual éste hablaba, yo vino a hacerlo efectivamente. El profeta sí nos predicó. Nosotros leemos estas palabras, las estudiamos, todo el capítulo 61, todos los capítulos que los leí antes. Digo, wow, ¿quién nos está hablando? Nos está hablando Elohim, nos está hablando Yeshua. Pero nosotros leemos las palabras de este servidor que dijo Elohim me ungió y me envió para compartirte esto. Nosotros leemos al profeta Isaías. ¿Vale? Le agradecemos por servir a este hombre, por disponer su vida y sacrificarla además, porque murió como un mártir. Eh, y por eso, ¿no? Entendemos siempre el contexto, el texto y a quién se aplica. Y de aquí lo vemos como la palabra que se está hablando en este texto identifica al Mashiach. O que esa palabra se toma y se aplica al Mashiach. ¿Vale? Dando al autor real el mérito que les corresponde y el cumplimiento o el factor que retoma estas palabras le aplica a sí mismo al Redentor, porque esos detalles son para que nosotros podamos lograr ver entre muchos que sé que yo soy Mesías, yo soy Mashiach, yo soy yo. Hay muchos que llegaron. Nosotros tenemos que identificar al que cumple con la función que corresponde a este Mashiach, ¿no? Y esto lo vemos en la suma de todas las evidencias que se aplica a él. Entonces, por aquí vemos detalles, detalles, detalles. Nosotros tenemos 300 y después de que nos quedan unos 50 más o menos cuando se acaba, vamos a presentar algunas otras más, ¿no? Porque tenemos de sobra en las escrituras un montón de evidencia con lo que se aplica al Mashiach, ¿no? Evidencia que debe identificar o lo que debe caracterizar, cómo se tiene que calificar el Mashiach para que nosotros lo podamos identificar correctamente, ¿no? Es lo que quiero decir. Sabemos que dentro del judaísmo, en estos 2000 años, desde Yeshua hacia aquí, hay unos cuantos Mesías que dijeron, yo soy el Mashiach. Unos cuantos, 12 o 13, 15, no recuerdo exactamente. Quien quiere, pues le puedo compartir una lista de estos falsos Mashiach, ¿no? Y pueden ver a cuántos se engañaron. Entonces,
Las escrituras están escritas para que nosotros aprendamos de ella. Y las evidencias que se espera de parte del Mashiach, nosotros las estudiamos para poder identificar correctamente al verdadero Cordero ungido. Por eso se elige en el día 10 y se escudriña hasta el día 14, cuando se inmola un cordero de pesa. Se da un tiempo para que uno pueda evaluarlo, apreciarlo y obviamente prestar bien atención a las características para que sea intachable. En este caso, el Mashiach tiene que eh, compaginarse o encajar, no sé cómo decir la palabra correcta, con la mayoría de con todas, de hecho, ¿no? Con todo lo que se espera eh, de parte de este ungido desde la perspectiva del pueblo, ¿no? Hay evidencia que no son profecías directas, pero son expectativas de parte del pueblo. Esta expectativa, que puede ser ya considerada una interpretación, esta expectativa debe cumplirla el Mashiach. Por eso estamos viendo en la vida de David, en la vida de Boaz, en la vida de Moisés, en la vida de Yosef, en la vida de Israel, en profecías directas, en parábolas, vemos referencia al Mashiach. Esas son expectativas que nosotros debemos observarla y decir, Yeshua las cumple cabalmente todas. ¿Vale? Bueno, hermanos y hermanas, los que nos escuchan, pues espero que ha sido de bendición esta presentación. Ya se alargó a 1 hora. Eh, que todas tenga delante de Elohim su corazón y estas evidencias que les presenté también, esa disposición del alma quebrada, ¿no? ¿Para qué? Porque para que lo que está diciendo en Isaías 35, verso 10, se cumpla en nosotros. Los redimidos de Adonai volverán. Nosotros queremos volver. Nosotros queremos entrar en Sión y que lo que dice en el Salmo, puertas eternas abrid para que entre el rey entrará con sus redimidos, ¿no? No entrará físicamente, es una alegoría para expresar la alegría de aclamación. Así se dice que la tierra y el cielo brincarán de alegría. Obviamente ni la montaña ni el cielo lo harán. Se expresan, se toman la naturaleza como testigos, ¿vale? Y se expresa aquí la alegría de los redimidos cuando volverán. Y habrá alegría eterna sobre nosotros los que queremos, ¿vale? Pero para que entramos aquí, hay que manifestar esta actitud del alma. Si no, no habrá regocijo ni alegría, sino el lloro y el crujir de dientes. No se nos dirá, bien siervo, siéntate en alegría de tu amo, sino que tendremos pena y suspiros en lugar de adiós, penas y suspiros. ¿Vale? Por eso, que nuestra actitud sea ante Elohim, porque no podemos decir oramos para que Él nos ayude, porque Él ya eso quiere, ¿no? Sino que dispongamos nuestra alma para que Él pueda desarrollar en nosotros lo que Él tiene preparado para nosotros. Depende mucho de nosotros y lo que nosotros disponemos, es decir, si nosotros no disponemos, Él nos ayudará. Si nosotros no nos abrimos nuestra alma para que Él obre en nosotros, por lo mucho que Él desea, no puede. ¿Vale? Ante la voluntad y el poder de la elección de la persona, el Todopoderoso no tiene poder. ¿Vale? Porque Él no posee el alma. Él entra en un alma que se abre para que Él entre dentro. Así que es aquí lo que insto a todos, ¿no? Que aprovechemos este tiempo que nos queda hasta el día de la venganza. Todavía estamos en el año de la misericordia, o lo que estamos esperando hasta su cumplimiento. Para Él es un hecho, pero nosotros lo esperamos. Volvamos a este asunto. De momento estamos a la espera del cumplimiento literal, pero vivamos como listos para aquel momento, ¿vale? Esta es la actitud que Él espera y por eso recordamos las fiestas, ¿vale? Sea que eso no sea un recordatorio de año en año, sino una actitud siempre. Bendiciones, Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua, a todo el pueblo de Israel, a todo lo que dispondrá su alma para que el Redentor obre la redención dentro de ella.
Amén. Shalom.